Sal de ahí con tu trapeador apestoso, vagabundo. Este es un templo de la ley, no un hostal. El oficial Douglas Fierce ladró y le arrancó el guante de la mano a Angela Carter. Las esposas hicieron un ruido tan fuerte que el vestíbulo de mármol tembló. Angela, agotada pero erguida, se aferraba al cubo como si fuera su último apoyo. El agua, turbia, salpicó el suelo y llegó hasta las botas de los jurados. La fregona rota parecía un hueso roto, una parte del cuerpo de alguien olvidada bajo las escaleras de la ley. Es un delito federal profanar el edificio de la justicia, dijo Fierce con los dientes apretados. Te llevaremos al lugar donde se dictan las sentencias. Angela se quedó en silencio. Ella simplemente levantó sus muñecas esposadas, mostrando las cadenas como evidencia. No había miedo en su mirada, solo la indiferencia de quien ya lo había experimentado todo. La pausa se prolongó. Alguien resopló. Los papeles crujieron. El oficial novato, Stephen Brooks, estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuchó su voz. Ni siquiera me preguntaste mi nombre. Fierce se rió entre dientes, como si eso cambiara algo. Está bien, dime tu nombre, mendigo. Angela Mary Carter, dijo, colocando cada letra como si estuviera firmando su nombre con sangre en un papel frágil. El nombre resonó en el aire, pero rápidamente se perdió en el bullicio general. Solo el novato Brooks, frunciendo el ceño como si intentara recordar un viejo recorte de periódico, contuvo la respiración. Sin embargo, Fierce ya había tirado de Angela hacia el ascensor, empujando bruscamente al limpiador latino que había recogido el trapeador caído. ¿Por qué la arrestaste?, preguntó la limpiadora en voz baja. Ella solo... No interfieras, ladró Fierce, y las puertas del ascensor se cerraron. La sala número 3 estaba sofocante a pesar de los fanáticos. El juez Ronald Edgar, un hombre alto de cabello plateado, ya había tomado su lugar en el estrado. El fiscal Mark Harvey, de unos 35 años, hojeó cuidadosamente el expediente que contenía los cargos. Entrada ilegal, conducta desordenada maliciosa, daños a propiedad federal. Angela estaba sentada entre dos policías. Ella se sentó derecha, pero de alguna manera anormalmente silenciosa para una persona esposada. Un susurro recorrió el jurado. Miren, ni siquiera tiene zapatos. Tiene las piernas envueltas en harapos. Alguien resopló. «Huele a lejía». El artista de la corte sombreó apresuradamente el perfil del acusado, como si temiera que la imagen se escapara del papel. La defensora pública, la joven Claire Johnson, con ojos color asfalto mojado, dejó caer el bolígrafo al ver que la tarjeta del cliente estaba marcada «No documentos oficiales». Ella, ajetreada, susurró. «Señorita Carter, antes de comenzar, ¿tiene algún pariente a quien deba avisar?». Pero Angela simplemente negó con la cabeza. El juez golpeó su mazo. Se declara abierta la reunión. «El acusado será nombrado ante el tribunal. Señor fiscal, anúncielo». Harvey se puso de pie. «La acusada es Angela Carter, sin residencia permanente». No tuvo tiempo de terminar. En la pared de enfrente, entre los periodistas, se oyó un suave golpe. Stephen Brooks, el mismo novato, dijo apenas audiblemente: «Espera», pero fue expulsado por la avalancha de miradas de sus colegas mayores. «El acusado está acusado de profanación del Palacio de Justicia», continuó Harvey. El oficial Fierce testifica. Primero dio un paso al frente, preparándose para presentar la grabación en vídeo del arresto. Hubo una pausa en la pantalla. Una imagen de Angela, encorvada sobre un balde, sus labios susurrando algo, y la cámara no captaba ningún sonido. En ese momento se abrió la puerta principal del salón. Una mujer mayor entró con un bastón y una pequeña maleta. Ella se reclinó en el banco y su mirada se posó en Angela. Claire se fijó en la mujer y sintió un escalofrío. El maletín contenía un sello rojo brillante del Archivo Federal. El juez preguntó: «¿La historia continúa? Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». ¿Están las partes preparadas para la audiencia? En este punto, un susurro de curiosidad recorrió todas las filas. Angela miraba de un lado a otro entre el fiscal, Claire y el juez, como si estuviera sopesando cuál de ellos tendría el coraje de pedir el trato verdadero. Pero nadie preguntó. Y entonces ella, en voz baja, casi sin hacer ruido, dijo:
Hay agua fluyendo por debajo de vuestras gradas. Si no lo limpias, el árbol se hinchará y colapsará. Las palabras sonaron tan fuera de lugar que varios jurados rieron nerviosamente. Solo el juez, Edgar, frunció el ceño y giró lentamente la cabeza hacia el estrado, donde efectivamente se había formado una delgada y húmeda raya. Él miró a Ángela y sus ojos se encontraron. Algo hizo clic en la memoria del juez, pero desechó el pensamiento. «Pasemos a la audiencia», dijo, sintiendo una extraña sensación en el pecho. Claire se puso de pie. «Señoría, mi cliente no es considerado peligroso. Por favor, permítame quitarle las esposas». Se negó. Harvey no lo dejó terminar. El acusado ya ha mostrado agresividad, derramando químicos. El juez se frotó la sien con cansancio. «Deme un minuto, señores». Tomó el archivo y miró los datos. Sin número social, sin lugar de nacimiento. Solo la fecha de detención y el nombre. Un nombre que me perseguía. Lo había visto en alguna parte, cuando era abogado de derechos humanos en el lejano estado de Alabama. Fuera de las ventanas del vestíbulo se empezó a caer una suave lluvia. Las gotas caían sobre el cristal como un aplauso que alguien hubiera pausado accidentalmente. Había una música nerviosa en los golpes, una premonición de que el tribunal escucharía una historia de la que hoy se avergonzaría. Primero termino de mostrar el video. En la pantalla, después de su arresto, Ángela se resiste con poco más que una mirada rápida, como si el arresto fuera un ritual de rutina. El jurado observaba y no entendía por qué se le encogía el corazón. En ese silencio de no resistencia se oía el reproche. El fiscal comenzó a enumerar las pruebas. Se encontraron productos químicos de limpieza, se violaron las normas sanitarias, se causó daño al mármol. Todo esto equivalía a un pequeño vandalismo, pero de alguna manera se convirtió en un delito penal a nivel federal. Claire, mientras hojeaba nerviosamente el expediente vacío, de repente se dio cuenta de que no tenía ni una sola hoja de papel para defenderse. Solo una pizarra en blanco. Recordó a su abuela, quien decía: «Puedes mantener la verdad entre líneas, pero aún así saldrá a la luz». Claire necesitaba la llave. Y vio la llave. La anciana con el sello del archivo ya no estaba sentada, sino que caminaba hacia la puerta en busca de testigos. «Su señoría», dijo Claire, «solicitó un receso para consultar con el testigo experto que llegó a petición mía». Harvey sonrió. «¿Qué otro testigo?» «La defensa no tiene ni un solo papel. Los papeles vienen en diferentes formas», espetó Claire. «Unos publican la acusación, otros la historia». El juez suspiró. «Pausa de 10 minutos. Convoy, lleve al acusado a la sala de espera». Cuando Ángela pasó junto a Claire, sus miradas se cruzaron. Y entonces Claire vio lo que los demás no habían notado. En el cuello de la señora de la limpieza, debajo del collar, colgando de un hilo fino, había una pequeña medalla hecha de metal oscuro. La medalla estaba desgastada por el tiempo, pero se podía distinguir el contorno de un águila y 5 letras. Brave. Claire sintió que el hielo del miedo daba paso al calor de la esperanza. Ella decidió: la lucha ha comenzado. El concurrido pasillo fuera de la sala de testigos parecía un túnel, donde cada palabra resonaba. Claire condujo a la pequeña anciana hasta un banco de madera. Su nombre era Helen Wilcox, una ex empleada de archivos federales que había pasado los últimos años guardando copias escaneadas de archivos no contabilizados en su maletín. «¿Cómo puedes ayudar?», susurró Claire, mostrando la verdad que allí intentan pisotear. Señaló con la cabeza hacia la enorme puerta de roble de la sala del tribunal. Helen abrió los pestillos. Sobre las brillantes películas se encontraban los negativos fotográficos marcados altamente secreto. Una de ellas es una fotografía en blanco y negro de una joven enfermera que saca a un oficial herido de un autobús en llamas en una carretera del sur de Luisiana. El título debajo de la foto dice: «Cirujano oral, Angela M. Carter, premiada por salvar 15 vidas». Estos son los años 70. Claire jadeó. «El año real de la foto es 72», confirmó Helen, pero el documento fue clasificado para no levantar preguntas sobre la falta de evacuación del cementerio de veteranos donde ocurrió la explosión.
¿Lo entiendes? Ya entonces se convirtió en un reproche viviente para el sistema. Una gota de sudor rodó por la frente de Claire. Debía demostrar esta verdad en una habitación donde cada movimiento era contado por el cronómetro de protocolo. El descanso ha terminado. El juez Edgar tomó asiento. ¿Está la defensa lista para continuar? Sí, su señoría, dijo Claire, poniéndose de pie con una pila de escaneos impresos. Pido que se incluyan nuevas pruebas, fotos y hojas de premios. Harvey se enfureció de inmediato. ¿Qué otras pruebas hay? La defensa no los tuvo. Esto es una violación. Lo consideraremos, espetó Edgar. Trae los documentos. Claire le mostró la primera foto, la joven Angela, con el cabello recogido bajo un gorro médico, el rostro cubierto de hollín y sangre, pero con la mirada fija en el acero. Harvey frunció el ceño. Podría ser cualquier enfermera. Su señoría, intervino Claire, hay una firma y 3 sellos federales en el reverso de la fotografía. Déjeme leerla. Edgar asintió. Claire leyó en voz alta. La División de Gestión de Emergencias otorga la medalla a la intrepidez a la enfermera Angela M. Carter. Un susurro llenó la habitación. First, sonrojado, agarró su funda. Esto no prueba que el acusado y la enfermera sean la misma persona, intentó justificarse el fiscal. Pido que se escuche al acusado, dijo Claire. El juez asintió. Señorita Carter, ¿quiere responder? Angela se puso de pie. Las cadenas de las esposas tintineaban suavemente como una campana que aleja el mal. No soy enfermera, dijo suavemente. Fui enfermera en un cuerpo de voluntarios. No usábamos uniformes de enfermera, llevábamos lonas y esperanza. Esta frase impactó más fuerte que cualquier evidencia. Pero Edgar todavía tenía dudas. Dime, ¿dónde exactamente ocurrió la explosión? Ruta 61, un autobús de veteranos soviéticos llevaba gente a una ceremonia conmemorativa. Estaba parada al margen, recogiendo basura después del desfile, suspiró. Y entonces todo ardió en llamas. El juez levantó la vista bruscamente. Él mismo había estado en esa pista. Pero entonces, cuando era un joven asistente, su padre había estado involucrado en la organización. Recordó humo, gritos y una mujer sacando a la gente. Recordó que quería correr, pero alguien lo detuvo. No interfieras con su trabajo, dijeron entonces. Era ella. Harvey, sintiendo que el asunto se le estaba escapando, tomó otro rumbo. Aunque sus méritos sean reales, esto no la absuelve de la culpa por dañar la propiedad hoy. Pero ¿qué pasaría si se salvara la propiedad? Claire se opuso. Y, señores del jurado, ustedes vieron la película. El acusado estaba lavando el piso y notó que salía ácido de un bote olvidado. Si no fuera por ella, el pasillo del salón ya habría sido destruido por la reacción química. No hay nada de eso en el informe, murmuró First. Claire se rió entre dientes. Es extraño porque encontré una grabación de una cámara de servicio donde se puede ver el bote. El convoy de First la dejó pasar anoche. Traje una copia. Edgar, sintiendo que la balanza se inclinaba, declaró: el tribunal aceptará la grabación. La reunión continuará después de la visita. En la pantalla de silencio sepulcral aparecieron unos fotogramas. Ángela camina por el pasillo, deja un balde, nota un charco brillante debajo del armario, mueve el trapeador. Una y otra vez toca el suelo con las manos, sin guantes, con las palmas desnudas, limpiando la sustancia peligrosa. First aparece más tarde, gritando y retorciéndose los brazos. El jurado se quedó paralizado. Se arriesgó a sufrir una quemadura química por seguridad, susurró uno de ellos. Después de la pausa, Harvey intentó llamar a un experto químico, pero el informe no arrojaba resultados. El recipiente había sido retirado hacía mucho tiempo. Otro error. Claire, recogiendo el último documento, le dijo en voz baja a Angela: si perdemos este momento, os arrastrarán durante años. No es el tiempo más largo, se rió entre dientes. Ya he pasado 40 años bajo puentes y en los almacenes de la memoria. Lo importante es que la verdad salga a la luz. Las palabras sonaban como un juramento. Entonces Helen, que apenas podía mantenerse en pie, se levantó del banco. Señoría, solicito su atención como ciudadano particular. Tengo una carta fechada en el año 2003.
Está dirigido al entonces alcalde de Chicago, en nombre de Angela Carter. En la carta, advirtió que la red de seguridad social colapsaría si los veteranos sin hogar no estuvieran protegidos. ¿Qué evidencias y autenticidad?, preguntó Edgar. La firma personal del jefe del archivo de la ciudad, respondió Helen, y la letra coincide con los formularios médicos. La carta apareció en la pantalla. La escritura caligráfica es incompatible con el temblor actual de la mano del acusado, pero el examen concluyó: coincidencia del 99%. Harvey ya no pudo ocultar su confusión. No juzgamos el pasado, sino los errores del presente. No, dijo Edgar en voz baja pero con firmeza. Estamos juzgando a un hombre, y el hombre también es el pasado. Él se puso de pie en toda su estatura. El juez parecía más joven, como si se hubiera sacudido 20 años de dudas. Pido a todos que se pongan de pie. El sonido de las sillas, la gente está confundida. Pero el juez esperó. Levántate, dijo con más dureza. Estamos ante un hombre que salvó vidas mientras nosotros le dábamos la espalda. El salón se levantó. Y en ese momento, Furs, blanco como el mármol, dio un paso hacia la salida. Pero la puerta se cerró de golpe. Los guardias la cerraron desde dentro. El juez se volvió hacia Angela. Perdónanos. Silencio. El silencio pareció durar una eternidad hasta que la respiración en la sala del tribunal volvió a la normalidad. Entonces el juez, todavía de pie, anunció: la reunión continuará, pero ordeno que se llame como testigo al exjefe del Departamento de Bomberos de Baton Rouge, quien confirmará los hechos de 1972. Señorita Johnson, comuníquese con él inmediatamente. Ya llamé, dijo Claire. Está en el pasillo. Entré cuando escuché la transmisión. Entró un hombre mayor de cabello gris. Richard Finney sostenía un casco con el borde quemado. ¿Lo reconoce?, preguntó mirando a Angela. Cerró los ojos y 2 lágrimas lentas rodaron por sus mejillas. Entonces me alejaste de las llamas, susurró con voz temblorosa. Todavía llevaba ese casco como recordatorio de que una deuda no siempre se paga. Se dirigió al tribunal. Si esta mujer es culpable de lavar el suelo, arréstenme también. Traje evidencia, un informe del equipo de rescate. Aquí está su firma. Finney colocó la carpeta en el escritorio de la secretaria. Un silencioso movimiento de viento barrió el pasillo, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado entrar el aire fresco de la conciencia. El juez tomó el informe, miró la firma y luego volvió su mirada hacia Angela. «Te vi», dijo. «Yo era un niño entonces y le diste mi chaqueta a un veterano que se estaba ahogando. Es este recuerdo el que me mantiene en esta profesión». Estas palabras disolvieron las últimas dudas. Las esposas se abrieron suavemente. El guardia, sin esperar orden, se las quitó y dio un paso atrás. «Continuemos con la audiencia», tembló levemente la voz del juez, pero sin cadenas. La gente se sentó lentamente, pero la sala permaneció tensa, como una runa en una piedra. Claire suspiró. El primer bastión había caído. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el juez declaró que la sesión vespertina continuaría. Afuera, el cielo se estaba llenando de una oscuridad total, y la tenue luz de las linternas se filtraba a través de las vidrieras como un recordatorio de que la noche revelaría la verdad de la que el día se había alejado. El abogado Harvey, pálido y exhausto, intentó la última línea de defensa del sistema. La burocracia presentó una moción para posponer la audiencia. «Necesitamos verificar los registros de archivo. Temo que haya falsificación». Pero el juez respondió: «Los registros duran más que las mentiras. Continuemos». Claire pasó a la presión sistémica. Ella llamó a Terry Hayes, un ex empleado de servicios sociales, para testificar. Un hombre con los ojos cansados por el sueño cuenta cómo hace 15 años Angela Carter intentó ingresar a un programa de rehabilitación para veteranos sin hogar. Sus documentos estaban desapareciendo, dijo. Cada vez que ingresaba un nombre, el sistema escribía: «No hay suficientes datos». Al mismo tiempo, su pasado era más espeso que mis informes. «¿Quién dio la orden de borrar los archivos?», preguntó Claire. «No lo sé, pero desde arriba llegó una directiva: cerrar el caso sin previo aviso». No había firmas. Furs sacudió su pierna nerviosamente. De repente se dio cuenta de que estaba parado en el lado equivocado de la pared.
Para resaltar la magnitud del encubrimiento, Claire incluyó cartas dirigidas a hogares de ancianos para veteranos, cada una pidiendo a Angela que protegiera a aquellos que habían perdido sus hogares. Las firmas de los testigos coincidieron. Mientras los jurados hojeaban los papeles, una persistente sensación de culpa apareció en la sala, como si cada hoja fuera un recordatorio. No viste al hombre que se congelaba a tu lado. Después de un breve descanso, Harvey cambió de táctica. Llamó al trabajador social Louis Grace, quien recientemente había visto a Angela en la sala de emergencias. Grace declaró: ella rechazó la ayuda y mordió a la enfermera. ¿Se confirman tus palabras?, preguntó Claire. Sí, hay un informe. Muéstrame. Grace sacó la impresión, pero Claire ya lo sabía. Al final de la página, en letra pequeña, la fecha de la edición. Ayer, justo antes de la reunión. Su informe es demasiado reciente, señaló, y falta la firma de la enfermera. Harvey se sonrojó. El juez dejó a un lado la impresión. Este documento no es admisible sin certificación. Grace salió sonrojada por la vergüenza. Entonces, uno de los jurados, Elliot Stone, un hombre corpulento de unos 50 años, no pudo soportarlo. Señoría, ¿puedo hacerle una pregunta? Vemos tantas lagunas que es difícil de entender quién es peligroso aquí. ¿Una mujer con un trapo o un sistema con un agujero? El juez aceptó la pregunta. Señorita Carter, dijo Elliot, ¿cómo terminó sin hogar después de lo que hizo? ¿Dónde estaba toda esa gente? Angela lo miró directamente a los ojos. Ellos eran, mientras lo recordaban, pero el tiempo es arena. Está completando los nombres y limpio esta arena todos los días. Estas palabras entraron en los corazones como una aguja de fonógrafo. La vieja melodía de la conciencia comenzó a sonar. Claire llamó al último testigo, Philip Beckett, ahora periodista de un periódico regional y excadete cuya vida Angela salvó. Philip trajo una grabadora de casete, en cinta magnética, una entrevista de hace 20 años. De repente, la sala se llenó de un sonido susurrante y se escuchó la voz de la joven Angela. No hago esto por medallas, solo quiero que el dolor disminuya y que no se me meta en la piel. El juez cerró los ojos, escuchando cada palabra. Cuando terminó la grabación, Philip inclinó la cabeza. Si esta mujer es condenada, entregaré mi acreditación, porque quedará una vergüenza que no podrá lavarse. Harvey, al darse cuenta de que había perdido, dijo: el tribunal quizá quiera cerrar el caso, pero el hecho es que la policía fue insultada y sus órdenes fueron ignoradas. El juez se puso de pie. Oficial First, comparezca ante el tribunal. ¿Lo pediste? ¿Utilizaste la fuerza? Sí, señor. Y no tenías orden judicial. La consideraban peligrosa. ¿Sobre qué base? Basándose en su apariencia. El propio Fierce entendió lo que dijo. Edgar miró la fila de jurados. ¿Lo ves? Apariencia. No es un acto y no es un crimen. Solo apariencia. El tribunal ve cuán profundo ha llegado el veneno del desprecio. Golpeó con un martillo. Declaro nula la acusación preliminar. El proceso pasa a la fase de audiencia de justificación. La habitación suspiró como si le hubieran quitado la tapa a un caldero hirviendo. Pero Claire sabía que lo más importante estaba por venir. El momento en el que el nombre se convertiría en una frase para el sistema. En plena sesión, uno de los guardias le entregó al juez un telegrama urgente. Edgar lo leyó y palideció. El telegrama decía: el presidente del Tribunal Supremo del Estado exige que se suspenda la audiencia de inmediato. Es una cuestión de seguridad nacional. La sala se quedó sin aliento. Claire gritó: ¡seguridad nacional! ¡Esto es presión! El juez, volviendo la mirada hacia Angela, susurró: «Tienen miedo de tu nombre». «Que tengan miedo», respondió ella en voz baja, «porque un nombre es un recuerdo». Edgar rompió el telegrama por la mitad. Continuemos. El pasillo estaba lleno de actividad. Se acercaban representantes del Servicio Federal de Seguridad. Fers echó un vistazo hacia la puerta. Parecía que gente con trajes formales entraba e interrumpía todo. Pero ocurrió algo más. La comunidad de veteranos de la ciudad, al escuchar la noticia en la radio, rodeó el edificio. Fuera de las ventanas se oía el canto coral del himno de los antiguos rescatadores.
Decenas de cabezas grises y muletas parpadeaban bajo las luces de la calle. La sala del tribunal se convirtió en una isla donde había que decir la verdad antes de que los teléfonos empezaran a sonar. Claire se puso de pie. Su señoría, solicito que se lea el nombre completo para que no quede ninguna duda en el expediente. Porque es precisamente en el nombre donde se esconden todas estas amenazas. El juez asintió y preguntó: demandado, por favor indique su nombre legal completo. Angela señaló: Angela Mary Carter Johnson, viuda del doctor Benjamin Johnson, muerto en el atentado del Puente Memorial. La sala contuvo la respiración. El nombre de su marido llevaba mucho tiempo figurando entre los héroes olvidados. El juez repitió lo suficientemente alto para que quienes esperaban afuera pudieran oírlo: Angela Mary Carter Johnson. Y entonces, fuera de las ventanas, cientos de voces se alzaron en un solo saludo. ¡Honor! El juez golpeó su mazo. La sala se levanta. Los agentes de seguridad que estaban en el pasillo abrieron las puertas, pero frente a ellos apareció un pasillo vivo de veteranos. Los veteranos no bloquearon el paso por la fuerza, sino que simplemente recogieron medallas y fotografías de los caídos. Su silencio resultó ser un muro infranqueable. Los agentes se detuvieron. El mayor de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la sien, vio el rostro de su padre entre las fotografías, bajó la mano hasta la funda y luego la retiró lentamente. «No estamos aquí», dijo en voz baja a sus subordinados. «Estamos dando la vuelta». Las puertas se cerraron de nuevo. La sala estalló en susurros. El juez Edgar se dirigió al jurado. «Escuchaste los testimonios, viste los documentos, experimentaste la presión. Ahora decidamos si la mujer que lavó el piso, protegiéndonos de nuestra propia negligencia, es culpable». El jurado se retiró a la sala de deliberaciones. Los minutos se arrastraban como sombras de linternas. Claire notó que Angela miraba su reflejo en la mampara de cristal. Allí, en lugar de una mujer maltratada, vio a una enfermera con una bata de lona cubierta de ceniza. «¿Recuerdas a menudo ese día?», preguntó Claire. «Cada vez que oigo agua», respondió, porque entonces el agua salió de los hidrantes y lavó la sangre. Claire quería decir algo, pero la puerta se abrió de golpe. El jurado había regresado. El presidente del jurado, Elliot Stone, se puso de pie. «Su señoría, estamos listos. Lea el veredicto. En el caso del estado Vincú, Angela Mary Carter Johnson, por unanimidad, encontramos al acusado inocente de todos los cargos». El juez suspiró como un hombre que se ha liberado del peso de los años. El veredicto ha sido emitido. El tribunal agradece al jurado, pero no se sentó en la silla, se quedó mirando hacia el pasillo. Sin embargo, este proceso no ha terminado. Nosotros, como institución, hemos dañado a un hombre que debería haber sido celebrado. Ordeno una investigación separada sobre las acciones de los funcionarios y empleados involucrados en la falsificación de los datos. Esta orden entra en vigor inmediatamente. Hubo aplausos en la sala, pero el juez levantó la mano exigiendo silencio. «Y una cosa más», dijo. «En nombre del tribunal y del Estado ofrezco mis más sinceras disculpas. Estamos obligados a restaurar su nombre». Se quitó su propia túnica judicial, la dobló y la colocó sobre la mesa. Un estruendo resonó por todo el salón. «No puedo seguir llevando el símbolo de un poder que ha permanecido en silencio durante tanto tiempo», afirmó, «hasta que el nombre de Angela Carter ocupe su lugar en el Salón de los Héroes. Suspendo mis poderes». El silencio dio paso a los sollozos de quienes se dieron cuenta de la magnitud. «Gracias», respondió Angela apenas en voz alta. El Palacio de Justicia solo quedó vacío a medianoche, pero en la sala de archivos, donde se encontraban armarios llenos de polvo, se estaba escribiendo un nuevo capítulo. Un equipo de empleados, dirigido por Helen Wilcox, colocó películas expuestas, informes y cartas sobre las mesas. Claire y Angela se sentaron una al lado de la otra, calentadas por la misma lámpara de mesa. «Te ofrecieron un hotel», dijo Claire, «o alojamiento temporal en un centro de rehabilitación para veteranos». «Estoy acostumbrada al aire nocturno», sonrió Angela. «Pero tal vez dormiré bajo un techo esta noche. Después de todo, la lluvia será fría». Claire le entregó un sobre. «Oh, ¿qué es esto?». «Un cheque del Fondo Corazones Salvados». La gente recogió dinero frente al edificio. «Descubrieron que ni siquiera tienes un saco de dormir». «Angela, con cuidado».
como un pájaro herido, tomó el sobre y lo escondió en su bolsillo. ¿Tienes mucho dinero?, preguntó ella. Te basta con alquilar un apartamento durante 6 meses. Entonces daré la mitad al refugio para los que todavía están allí, dijo en voz baja. Ya veremos sobre el resto. Helen presentó la última película. Mostraba los restos en llamas de un autobús y una figura que llevaba a un soldado. ¿Sabes?, dijo el archivista. Tenía 20 años cuando vi este marco por primera vez. Lo conservé porque temía que el recuerdo se vendiera a cambio de silencio. Ángela tocó la mano de Helen. Has hecho más que muchos. No, lo hiciste tú. Solo esperé el momento. Claire se puso de pie. Mañana firmaremos una petición para reconsiderar el reconocimiento de méritos. Su medalla será inscrita oficialmente en el registro. No la necesito, dijo Ángela. Lo que importa es la memoria. A veces la gente necesita una medalla para creer en su memoria, señaló Claire. Las calles de Opelousas estaban tranquilas a medida que avanzaba la mañana, pero afuera del juzgado se encendieron los reflectores. Los trabajadores estaban instalando un panel encima de la entrada principal. El juez Edgar, con una chaqueta sencilla, presidió personalmente, había regresado, aunque todavía no le habían sido restituidos sus poderes. En el panel aparecen 10 nombres de rescatistas olvidados en cajas de archivo. Encabezando la lista, Angela Mary Carter Johnson. Cuando los paneles estuvieron asegurados, Edgar susurró: «Es hora de mostrarle al amanecer a quién ha estado escondiendo la noche». Al mediodía, había una fila afuera del refugio para personas sin hogar. El personal se quedó en shock. Una docena de sacos de dormir nuevos, cajas de raciones secas y paquetes de productos de limpieza estaban tirados en un trozo de madera cerca de la entrada. En cada paquete hay una nota: «Para aquellos que todavía estamos limpiando nuestras culpas». Nadie vio a Ángela y Claire dejar todo y marcharse. Se dirigieron hacia el puente conmemorativo, el que está al otro lado del estado. El viaje duró 3 horas, pero cada milla quedó arrastrada por las lágrimas de las nubes. El puente permaneció en silencio. En la losa de ceniza están los nombres de los muertos, incluido Benjamin Johnson. Ángela sacó una pequeña cinta de su bolsillo con las palabras «Estoy aquí» bordadas en ella. Ella ató la cinta a la barandilla y luego dio un paso atrás. «Vuelvo», dijo. «Ya no seré un fantasma». Claire guardó silencio, pero el orgullo brillaba en sus ojos. Una semana después, la fachada del juzgado estaba llena de gente. Los medios querían una celebración, pero el juez Edgar advirtió: «Esto no es un espectáculo, sino una expiación». Sin fuegos artificiales ni fanfarrias, Ángela caminó hacia el micrófono, apoyándose en un bastón que le dio el veterano bombero Finney. «No tengo un discurso largo», dijo. «Cada uno de nosotros tiene un balde de agua limpia y manos. Lo principal es que se nos permita trabajar y no nos limiten a nuestra apariencia». Giró la cabeza hacia las filas de estudiantes de la Facultad de Derecho. «Si quieres un mundo más limpio, no busques espuma de jabón. Busca la suciedad de quienes esconden errores bajo la alfombra». Las palabras cayeron como piedras en el agua, creando una ola. El juez Edgar le entregó un certificado de rehabilitación y una copia de la hoja de adjudicación. Los fotógrafos hacían clic, pero los flashes parecían silenciosos junto a la tormenta de emociones. A última hora de la tarde, Claire acompañó a Ángela hasta la puerta de un pequeño apartamento en el barrio antiguo. Había una cortina limpia colgada en la ventana y los vecinos olían a pan fresco. «Mañana vendré, te llevaré al banco y abriremos una cuenta», dijo Claire. «Dormiré mañana», sonrió Ángela. «Por primera vez en 30 años en la cama. Traeré café y bollos. Solo si están frescos». Claire miró el cielo estrellado. «Extraño. Hemos saludado tantas veces al amanecer en los archivos y hoy todo parece posible, porque ahora las estrellas nos miran sin vergüenza», susurró Ángela. Ella entró. Claire se quedó allí un largo rato escuchando el silencio. Un poco más abajo, en la calle, una señora de la limpieza caminaba con un trapeador, joven, rápida y segura de sí misma. Abrió la puerta del banco, cuyo vestíbulo ya había sido limpiado. Claire sonrió. El círculo estaba completo. El mundo todavía está sucio, pero ya aprendió a levantarse cuando escucha el nombre adecuado. Un mes después, el comité de premios se reunió en la capital del estado.
Claire, Helen y los veteranos llegaron al antiguo salón donde pesados candelabros colgaban como candelabros en un templo de promesas tardías. Incluso el abogado Harvey, ahora humillado, presentó una declaración de responsabilidad personal. El comité dudó. Debía reconocer el error de hace medio siglo. Entonces el senador Gray, de cabello gris, que una vez fue salvado del autobús en llamas, se puso de pie, levantó sus manos temblorosas. Le debo mi vida y mi carrera a esta mujer. Si hoy nos alejamos, mañana nos alejaremos de nosotros mismos. La votación estuvo dividida, pero el voto decisivo perteneció al gobernador, que hasta ahora había ignorado a las personas sin hogar. Ese día subió al podio sin hacer ningún anuncio oficial. Mi nombre es John Standish. En 1972 mi madre murió en esa carretera. La mujer sacó su cuerpo para que pudiéramos enterrarla adecuadamente. Crecí sabiendo que en algún lugar había un ángel sin techo. Hoy quiero que las alas encuentren un hogar. El comité votó por unanimidad. Angela Carter fue restituida como veterana y se le concedió la Orden de la Humanidad del Estado. Los periódicos saldrán mañana. Pero cuando Claire dio la noticia, Angela estaba sentada en una silla, remendando una manta vieja. «La orden es de metal», dijo, «y buscamos calor». Claire se dio cuenta de que el mundo estaba avanzando nuevamente, pero algunos corazones ya habían alcanzado el amanecer. Temprano en la mañana, 40 días después de la absolución, un nuevo cartel fue instalado en el vestíbulo del tribunal. Galería de héroes sin nombre. El primer rayo de sol se deslizó sobre las letras grabadas. Angela estaba parada cerca, vistiendo un uniforme azul limpio de señora de la limpieza, no como un símbolo de pobreza, sino como un estandarte de la profesión. Junto a ella están Claire, el juez Edgar y los veteranos. También llegaron los primeros. Se quitó la gorra. «Lo siento, trabaja mejor», respondió ella brevemente. First salió, pero antes de irse entregó la llave de la caja fuerte del almacén de productos químicos del tribunal. «Ahora solo hay jabón allí», dijo. Al mediodía se realizó un recorrido de los escolares por el salón. La maestra se detuvo frente al nombre Angela Mary Carter Johnson. «¿Quién es ella?», preguntó la muchacha. «La mujer que lavaba los pisos mientras intentábamos tapar los errores», respondió la maestra. «Y aquella cuyo nombre nos devuelve la conciencia». La niña tocó la letra A y sonrió. En ese momento, en algún lugar fuera de las murallas de la ciudad, las manos de alguien levantaron un cubo de agua y el agua brilló como una medalla al sol. Un año después, en el aniversario de la absolución, cuando las hojas del 1 de octubre se arremolinaban como las páginas de un caso cerrado, se encendió una linterna conmemorativa a la entrada del tribunal. La luz plateada fluyó por la placa de bronce, convirtiendo las letras en un brillo resplandeciente. Angela se acercó y colocó un trapeador nuevo en los escalones, símbolo de que el trabajo no disminuye la dignidad. Ella le sonrió a un niño que pasaba y que sostenía un informe escolar sobre ella y dijo: «Recuerda, un nombre es solo el comienzo. Lo principal es lo que haces cuando escuchas el dolor de otra persona». El niño asintió y la linterna brilló aún más, una promesa para el futuro.